Bienvenidos a una nueva edición de Mi Pediatra y Yo. Estamos acá en las instalaciones del Hotel Rajendrai. El tema del día de hoy es infancias trans. Hoy nos visita la doctora Verónica Viduanco, especialista en adolescencia, y la licenciada en psicología Nadine Ahmed. Bueno, espero que disfruten de este programa que es de mucha importancia y de mucha actualidad. Gracias. Buenas noches, Verónica. Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo estás, Emilia? Bien, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que son las infancias trans, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto hoy? Y hablamos de infancias trans porque existen primero, ¿no? Es muy importante reconocer que hay niñeces y adolescencias que transitan su género de manera distinta, ¿no? Sí, sí. Primero sería como definir un poco qué es esto de la identidad de género que tantas veces ahora escuchamos más seguido que antes. Y es esta vivencia interna, individual, de cada persona, cómo siente su género, ¿no? Que puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Bien. ¿Sí? Eso es muy importante que diferenciar. Hay personas que al momento de nacer le dan un sexo, ¿sí? Y se expresan con ese género que fue asignado al momento del nacimiento. Aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado al momento del nacimiento llamamos trans o no binaria. De ahí viene eso de infancias trans, ¿sí? Bien. Son aquellas niñeces y adolescencias que no se perciben con el género al cual fueron denominados al momento del nacimiento. Bien, ¿y cuáles son las barreras que atraviesan, digamos, estos niños o niñas o adolescentes? Y principalmente las barreras son cuando no son comprendidos o no son escuchados dentro principalmente de su familia, ¿no? Sí. Que es su lugar de primario donde se desarrollan. Sí. Esas son las primeras barreras. Muchas veces estas niñeces y adolescencias transitan por un consultorio médico, ya sea porque las familias están preocupadas, ¿no? Vienen a la consulta que no saben qué hacer, que no comprenden el comportamiento de esa niñez o adolescencia, entonces vienen a buscar información, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar abiertos como médicos, como médicas, a poder escuchar esas demandas, ¿no? Principalmente para escuchar. A ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. La primera barrera, entonces, no debería estar esta barrera, que es el sistema de salud, ¿no? Porque siempre acuden al pediatra, ¿no? Bien. Es la primera manifestación. Bien. ¿Y cuándo se habla de derechos? ¿Qué son los derechos? Nosotros tenemos desde el año 2012 una ley, la Ley de Identidad de Género, que es reconocida a nivel nacional e internacional por la amplitud en la garantía de derechos para las personas de este colectivo, ¿no? Y es una ley que toma la identidad de género como un derecho humano, cosa que en otros países esto no es así, ¿sí? Bien. Entonces es tan amplia y garantiza tantos derechos esta ley que nos enmarca y nos posiciona a todas las personas que trabajamos con niñeces y adolescencias a tenerla muy en cuenta, ¿sí? Cada artículo tiene un montón de cuestiones como para evaluar y estudiar, ¿no? Porque esto siempre decimos no lo aprendimos en la facultad, esto surgió mucho después. Ya ahora las nuevas generaciones de pediatras, fundamentalmente, de médicos generalistas, ya como lo que lo tienen incorporado. Bien. Pero bueno, esto lleva su tiempo, ¿no? De poder aprender. Nosotros tenemos que desaprender algunas cosas y aprender otras más nuevas, ¿no? Como esto. Y para las familias, digamos, ¿qué destaca esta ley? ¿Qué es lo que tienen que saber? Y principalmente uno de los artículos más importantes es el artículo 12, que habla del trato digno, y esto significa que estos niños y adolescencias tienen derecho, ¿sí?, a ser llamados como ellos quieran, digamos, como se autoperciban. Hayan hecho o no el cambio en el DNI, ¿sí? El cambio del DNI es un derecho, pero no es una obligación, ¿sí? Entonces, nosotros como el rol nuestro como pediatras, como médicos pediatras,
tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿cómo querés que te llame? ¿Sí? Con su pronombre y poder nombrarlo así, por más que no en el DNI figure otra cosa. ¿Sí? Bien. Porque eso también es un proceso, poder hacer el cambio de identidad en el DNI. ¿Sí? Y a partir de que ese adolescente o esa niñez tiene un pronombre, elige un nombre, ya todos los otros registros deberían ir cambiando, ¿no? En todos los niveles, en todos los niveles, en la escuela, en una historia clínica. Así que bueno, eso es un paso importante y es un artículo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Bien. El trato digno. Perfecto. ¿Y qué consejo le darías vos como médica especialista en adolescente a estas familias, digamos, de estos niños o adolescentes, ¿no? Y uno lo que hace cuando llegan a la consulta es primero escuchar qué le pasa a esta familia con esta niñez o adolescencia, que quizás para ellos tiene un comportamiento distinto o cambian la ropa o el peinado o los gestos no son acordes al género que fue asignado al nacer. Entonces, primero sacar muchos mitos que hay alrededor de esto o como muchas frases que se escuchan en el consultorio que ya se le va a pasar o es muy chiquito o se tiene que curar. ¿Sí? La identidad de género no es una patología, por lo tanto no hay nada que curar, nada que normatizar ni normalizar, simplemente es acompañar, dar los tiempos a la familia y a esa niñez y adolescencia que necesita un tiempo para lo que nosotros decimos esa transición o esa develación, que primero se lo va a contar a la persona que sea de mayor confianza. Bien. Y después surge la escuela, los tíos, los abuelos. Siempre tenemos que tener autorización de esa niñez o adolescencia para poder develar, ¿sí? Esta identidad, no adelantarnos, y eso lleva un tiempo, ¿no? También es importante a las familias asesorarlas en el sentido de dar información, ¿sí? Poder darle alguna bibliografía para que puedan leer. Fundamentalmente es también recomendar, ¿sí? Que puedan juntarse, hay organizaciones civiles, ¿sí? Que están transitando por las mismas experiencias, por las mismas vivencias, y el trabajar con pares y con familias que están pasando por la misma situación me parece que es importante y es un gran apoyo para las familias. Bien. Más allá, para terminar el tema, más allá del médico pediatra, que digamos esa niñez o esa adolescencia concurre, ¿hay algún organismo, el hospital, algún sector a donde estas familias se puedan dirigir para recibir toda la información? Bueno, más allá, como vos decís, de cualquier consulta pediátrica, estamos en el Centro POSI, ¿sí? Que es el centro especializado en la atención de adolescentes, y se puede acercar la familia, se puede acercar esa niñez, atendemos de los 10 hasta los 21 años. Así que bueno, esperamos las consultas que puedan llegar, por ahí quizás simplemente sea información o tengan algunas dudas en relación de cómo hacer el acompañamiento de esa niñez y adolescencia, así que se pueden acercar tranquilamente, estamos pegaditos ahí al lado del hospital y atendemos de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a vos. Gracias. Para mí significa en mi vida en particular haber priorizado mi ser antes que lo que esperaba la sociedad de mí. Implicó transgredir una cultura predominante que es la que asigna un género a un sexo en particular biológico, ¿no? No estás siendo si no lo podés vivir, digamos. Si me pongo a pensar para atrás, digamos, tuve en distintas etapas, pudo estar más visibilizada esa identidad de género masculina a través de expresiones del género, que en mi caso en la infancia se basó en jugar siempre con
con cosas que se esperaba que jugaran los varones. Pero como tuve una infancia muy libre, digamos, mis problemas realmente empezaron cuando empezó la adolescencia y empezó no solo la identidad de género, que en realidad yo todavía no lo podía visibilizar. En mi adolescencia era una mala palabra ser gay. Imagínate que ni siquiera existía una visibilidad del varón trans. Entonces, entre los medios de comunicación de ese momento, de los 90, 2000, la verdad que no podía visibilizarme yo en una referencia. Entonces me costó mucho porque no encontraba dónde. Sí sabía que mi orientación sexual no era heteronormada en ese entonces, porque como yo vivía en la feminidad, digamos, socialmente, me gustaban las chicas, también me gustaban los chicos, pero sobre todo me interesaba vincularme con chicas y ya eso era un problema, digamos. Claro. Entonces para mí la adolescencia fue muy traumática en ese sentido, porque tuve que despojarme de mis deseos para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Y llegar a una vida adulta y ahí, en una juventud adulta, ya poder hacer, exteriorizar y entender bajo referentes, entender que lo que me estaba pasando no tenía tanto que ver por ahí con la orientación sexual, porque yo ya vivía libremente mi orientación sexual, pero había algo más que no me cuadraba y no me cerraba, y claro, era mi identidad de género que era de un varón, digamos, ¿no? Entonces ahí, recién a los 20 y tantos, 25 por ahí, pude empezar a hacer la transición hacia el exterior, digamos. Yo sentía que no me hallaba en lo que me tenía que gustar, no terminaba de hallarme. De hecho, en la adolescencia cambié de escuelas, cambié de turnos. De una escuela me terminé yendo porque bueno, entró el tema de la orientación sexual a jugar un rol predominante en mi vida y realmente pasé situaciones malas, no por ahí por mis compañeros en sí o mis compañeras en sí, pero no era algo que no podía exteriorizar, digamos, ¿no? Y cuando hablo con mi madre, bueno, para ella se le caía el mundo, digamos, ¿no? Y siempre fue una persona que nunca criticaba a los otros, pero sí se escuchaba mucho en esa época, en el 2004, por ahí, todavía se escuchaba mucho de todo bien con las personas gay mientras no se metan conmigo. O sea, ese era mi paradigma en ese entonces, digamos. Y bueno, en un momento empecé a ir a una psicóloga, pero porque ya había llegado a un punto donde era medio a todo o nada, digamos, mi existencia básicamente, pero también dejé de ir. No tenía ninguna cuestión de que me incomodara en sí la psicóloga, ni tenía homofobia ni nada por el estilo, sino que yo había procesos que todavía no estaba preparado para hacer porque realmente eran muy dolorosos, digamos, ¿no? Y sabía que dentro de mi contexto no los podía hacer, digamos. Para mí era sobrevivir, de decir, bueno, yo necesito un techo, necesito una casa, necesito acompañamiento de mi madre, que era la única persona que yo tenía, digamos. Entonces era muy pesada la carga de decir, no puedo fallarle a la única persona que está acá. O sea, es como, implicaron un montón de cosas que hicieron que realmente la adolescencia fuera muy difícil, muy larga, y que me costara sobrevivirla, digamos. Es como realmente, creo que cuestiones de casualidad o de causalidad, ya no sé, pero hicieron que yo hoy en día tenga una adultez plena, pero bueno, realmente hubo que trabajar mucho, digamos, y siempre desde el comprender desde nuestro lado que la sociedad no estaba preparada para un montón de cosas, y ceder y ceder y ceder hasta que llega un punto que ya no podés ceder más, digamos, ¿no? Bueno, continuamos en el segundo bloque con el tema Infancias Trans. Hoy nos visita la licenciada Nadine Ahmed
para hablar, digamos, sobre esta temática tan importante que queremos transmitir a la comunidad. Hola, buenas ¿qué tal? tardes, ¿cómo va? Bueno, contame, ¿cuál es el rol del psicoterapeuta en esta temática? Bueno, por ahí yo pensaba, ¿qué hacemos los psicoterapeutas cuando convocamos a alguien, no? Si pensamos en la generalidad, no trabajamos con los sujetos que están transitando alguna situación que les resulte insoportable para la vida, por situaciones de angustia, por autorreflexión. Y cuando pensamos particularmente en niños, generalmente llegan a la consulta por conductas visibles para el afuera, la escuela, los padres, los amigos, donde ocurre un cambio significativo de lo conductual que hacen que uno empiece a intervenir en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué le está pasando a este niño, a esta niña, a esta adolescente que llega a la consulta derivado por los padres, derivado por la escuela? O a veces llegan por su propia demanda. Sucede que los niños dicen, mamá, pedime un turno. Hoy ir a terapia está como muy naturalizado. Los niños van a espacios terapéuticos. Y a veces son ellos quienes les dicen, me está pasando algo, no sé qué, no me siento cómodo en tal situación en la escuela con este grupo de pares. Bueno, y ahí aparece la demanda. Bien, y digamos, cuando acuden a la consulta este niño, niña o adolescente, ¿va solo, va acompañado? ¿Cómo asiste a la consulta? Mira, yo acá haría una diferencia del sistema público y privado. En el sistema público, los adolescentes o los niños, y hago una aclaración, menores de 13 deben ir acompañados por un adulto referente. Bien. Entendemos que de los 13 en adelante va adquiriendo cierta autonomía progresiva, ciertas capacidades que hacen que pueda recurrir por sí solo a solicitar un espacio terapéutico. Bien. En el ámbito público yo te puedo decir que llegan con sus parejas, con grupo de pares y solos. En cambio, en el ámbito privado, generalmente es el adulto quien dice, mira, quiero una entrevista para mi hijo, hija o niño. Perfecto. Y ¿qué grupos de edades son las más frecuentes en donde vos ves que hay esta problemática? ¿Cuál es la prevalencia? Sí, en realidad, por ahí voy a hablar de mi experiencia, mi recorrido en la clínica. Podría decir que son las niñas y las adolescentes quienes más concurren planteándose algo de esto, ¿no? Sí. Bueno, no me siento identificada con quién soy, me parece que es otro género el que quisiera. Bueno, a partir de ahí son generalmente las niñas quienes recurren. Bien, o sea, ¿cuál sería el motivo más frecuente de la consulta, tanto en niñas como en niños? Esto, no me siento a gusto como estoy, no sé qué me está pasando. Estoy en la escuela y no quiero estar con el par de nenas, no quiero estar con el par de varones en todo caso, pero aparece esta dicotomía que hace que ellos no se sientan cómodos. Y entonces viene el planteamiento, bien, me pasa algo y cómo lo digo, ¿no? Ese es un motivo de consulta. ¿Cómo les digo a mi papá? ¿Cómo lo digo en la escuela? ¿No? Perfecto. Y digamos, ¿cómo y desde qué edad se manifiesta la transexualidad? Por ahí me parecía bueno nosotros aclarar de qué hablamos cuando hablamos de transexualidad. Por ahí quienes nos escuchan no lo entienden muy bien claro, y por ahí estaría bueno como aclarar un poquito, ¿no? De que hablamos de este niño, niña, adolescente que tiene un sexo asignado al nacer, pero que no se identifica con ese género y empieza a hacer todo un recorrido para poder encontrarse con ese género que se identifica, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando aparece, y en edades muy tempranas, más allá de la orientación y de la identidad que crea tener, la identidad de género aparece inicialmente a partir de los 2 años, entre los 4 y 5 años, podemos pensar etapas. La primera es que el niño da cuenta que hay una diferencia entre la niña y el niño, biológica. Bien. La segunda etapa sería, empiezo a elegir yo qué género quiero, ¿no? Y la tercera etapa tiene que ver con la elección pura de quiero ser o me identifico con. Entonces, a los 6 años podemos decir que un niño tiene muy claro qué identidad y qué sexo quiere. Perfecto. Por ejemplo, te consulto, en una primer consulta, por ejemplo, sí, ustedes como psicoterapeuta, digamos, tienen a tomar algunas actitudes ligadas a la represión, ponerle límites, o sea, de aconsejar, supongamos si es un niño o niña, o quitarle objetos con los que se identifican, o dejarlos que ellos se desarrollen como ellos quieran. Jamás
podemos pensar represión asociada a salud mental, ¿no? Claro. Jamás. Siempre se acompaña a los papás o al adulto referente que quizás le cuesta entender, bueno, acompañar, ¿no? Permitir no sé, la actividad lúdica, que juegue con lo que se identifique. Y en todo caso, nosotros como terapeuta de niño acompañar a estos padres que no pueden entender esta cuestión. Claro, sí, en realidad uno enfoca todo esto para que la gente que esté viendo este programa aprenda, ¿sí? Exacto. Y digamos, y saque una enseñanza de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿A partir de qué situaciones, por ejemplo, de la no aceptación, ¿sí? que pueden o no desarrollar algún tipo de problemas de salud mental? Pueden o no, exactamente. Uno puede dar cuenta de que se aparece, no sé, el rechazo familiar, la no aceptación social, y aparecen algunos indicadores que uno tiene que poner, ¿no?, atención. La baja autoestima, el aislamiento, ataques de pánico, depresión, autoagresión, ¿no? Aparecen varios indicadores que tienen que ver, no me aceptan como soy, no me entienden, ¿no? Entonces algo desde la sintomatología aparece, porque es un mecanismo de defensa para defenderse de lo insoportable. Sí, sí. Y por ejemplo, digamos, ese rechazo que sienten, digamos, a nivel familiar, que es el núcleo, ¿no? ¿Vos crees en lo que ves, digamos, y en la estadística, si multiplica eso el riesgo de suicidio, digamos, que se está viendo hoy en la etapa esta adolescente, niño adolescente? Es un factor de riesgo, no es condicionante de que todo niño o adolescente que no es aceptado se termina quitando la vida, pero es un factor de riesgo, ¿no? Aparecen como factor de riesgo las ideas de suicidio, el consumo problemático, ponerse en riesgo en el no cuidado personal, en las relaciones que va construyendo, pero es un factor que estadísticamente sí, se lo tiene como un signo de alerta. Perfecto. ¿Y qué consejo podrías darle a estas familias, ¿sí?, que están atravesando por esta situación? Yo a veces digo a los padres que cuando no podemos con algo porque nos cuesta comprender, porque nos cuesta entender, hay algo que es ordenador y que es la ley, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país, somos pioneros en la ley 26.743, que bueno, habla de los derechos de estos niños, de estos adolescentes, ¿no? A nombrarlos como ellos se identifiquen, a la salud integral. Entonces, nosotros tenemos la obligación, de alguna manera, de respetar esto que ellos tienen derecho a poner en juego, ¿no? Entonces, cuando a veces por ahí nos cuesta decir, bueno, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley dice que yo tengo que respetar. Después haré el caminito de ver qué me pasa con esto, qué le pasa a mi hijo y que yo no entiendo, esto me asusta. Bueno, eso es otro recorrido. Pero yo por ahí quedarme con esto, ¿no? Uno tiene la obligación de respetar los derechos de un niño, niña o adolescente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Semira, a ustedes. Sí creo que a veces, estamos muy como con esa culpa que no nos deja poder ser plenos o transitar de una manera menos traumática lo que es la adolescencia, que ya de por sí es traumática, digamos, en muchos aspectos, hay muchos duelos, sumado a no sentirte parte de nada y no entender realmente qué es lo que te está pasando, es difícil, digamos. Y terminé el secundario, por fuerza de voluntad de mi madre, lo terminé, digamos, lo disfruté en el último año de la secundaria cuando ya sabía que me iba a ir a Puerto Madryn, que me iba a venir para acá, que iba a estudiar y que iba a empezar a hacer otra vida, digamos. Ahí lo disfruté realmente porque tenía un objetivo claro que era estudiar otra cosa. Estudié licenciatura en Ciencias Biológicas, que también me recibí,
Y dentro de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas es que hice la transición de género estando acá, digamos. Entonces acá llegó otra persona que tenía otro nombre y vivió mucha parte de la universidad siendo esa otra persona, o la misma pero con otro nombre y otros pronombres. Y logré hacer mi transición ya con una ley de identidad de género, con un marco normativo que el Estado te proteja o te habilite a hacer, ya era un montón para mí. Y ahí empecé a buscar qué era lo que me estaba pasando, porque todavía no lo entendía de todas maneras, y logré ir con la psicóloga Luciana Bucinelli, que es de la localidad de Puerto Madryn, y bueno, y a partir de ella pude hacer todo un camino realmente completo, o sea, de mi transición, de mi paternidad, de un montón de cosas básicas de mi vida como ser o estar siendo, digamos, ¿no? Y fue quien me articuló bueno, a través de Vero Vivanco, me articuló con Rosana Salinas, que es la médica generalista, y bueno, ahí empecé a hacer todo un camino a través del interés de esta psicóloga que pudo empezar a atender las redes que necesitaba para empezar a buscar mi forma de transitar esta identidad de género de varón trans. Yo en el 2018 empecé a hacer la hormonización de testosterona, y de hecho en ese momento la doctora me había preguntado si en algún momento quería gestar, y para mí no era una opción. De hecho, 2 años después ya había terminado la carrera, y sentía que quería formar mi propia familia, y empecé a buscar opciones dentro de las multiplicidades de formas de ser padre, digamos, y bueno, y llegué a la conclusión de que sí podía gestar, de que gestando sí podía ser padre, porque era el rol que iba a cumplir con mis hijes, y ahí pude empezar a entender, a desandar esa unión entre la gestación y la maternidad como única opción, digamos, sino que gestar también puede ser paternidad, digamos, ¿no? Me parece indispensable que no sientan culpa por quienes están siendo, por lo que sienten. La culpa es una carga muy pesada que a veces es muy difícil de llevar y de sobrellevar. No tienen que cumplir los deseos de otras personas más que los de ustedes mismos, siempre cuidándose, siempre queriéndose y priorizándose sus vidas, que es lo más importante que tienen. Ahora bueno, quien tiene que seguir de largo porque no acepta nuestros deseos, está bien que siga de largo, y quienes se quedarán apoyando y abrazando, y eso es lo más importante. Los derechos, para poder hacerlos valer hay que conocerlos, así que siempre es importante saber que existe una ley de identidad de género, que existe una ley de reproducción asistida para quienes quieran formar familia de otra manera, que no necesitas ser una pareja para poder generar tu propia familia. Entonces, cuando más sabemos, más fácil es de lograr nuestros deseos, porque están amparados por las leyes. Así que bueno, aprovechemos este paradigma que está buenísimo y abraza realmente a quienes somos disidentes, digamos, de esta sociedad que piensa que todas las personas son hetero y todas las personas son cisgénero, y no. Sí. Hoy tal vez elegiría la palabra deseo, digamos, ¿no? Me parece que es la palabra que encierra todo lo que he hecho durante toda mi vida, digamos, y lo que hago y lo que espero seguir haciendo. O al menos es mi deseo, que siempre sea de esa manera, a través del deseo y no a través de otras normas de otras personas o de otra sociedad, sino que siempre mi vida se base en mi deseo, que no le hace mal a nadie, digamos, ¿no? Que solo me construye a mí.
Bueno, así llegamos al cierre del programa. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Quiero agradecer a los dueños del Hotel Rayenthal por prestarnos las instalaciones para grabar este programa para ustedes.